Esta es de las primeras crisis que tenemos en las cuales, desde el punto de vista macroeconómico, no tenemos un disparo de los indicadores y eso ayudó. Estamos hablando de tipo de cambio, estamos hablando de tasas de interés. Luego este efecto inflacionario es distinto, tiene una lógica distinta a lo que estamos viendo hoy. Entonces, bueno, hay otra cosa que me parece que hay que también resaltar. La estructura de la economía, yo creo que también es una sorpresa respecto de lo interconectados que estamos con el mundo y con Norteamérica. O sea, era evidente, ya lo sabíamos, somos el primer socio comercial de Estados Unidos, pero es impresionante la resistencia también de la economía en esos términos, sin estar todavía en los niveles previos a la pandemia. Entonces yo creo que hay muchas cosas buenas, no solamente las malas que todas las conocemos y las hablamos y las preocupaciones que tenemos. México ya era un país desigual en muchos sentidos, en el acceso a servicios de salud, acceso a educación, ingresos, acceso a servicios básicos desde agua, electricidad, todo, ¿no? Y esto pues lo acelera, lo agranda un poco, también dependiendo de las zonas, y tiene que ver porque venimos saliendo de una crisis profunda económica y profunda en salud, y eso pues deja ver que hay zonas que padecieron todavía más. Y luego que además la recuperación del empleo pues no se dio de manera simétrica como estaba antes. De hecho, volvió a ser asimétrico y volvió a ahondar las desigualdades. Está comparando mejor el arranque del año que el 21, de entrada porque no estamos confinados, o no estuvimos confinados como lo hicimos el arranque del 21, ¿no? Y hay zonas que van, o industrias que van muy bien. La industria turística de playa va espectacularmente bien, ¿no? O sea, no hubo un impacto en los indicadores macro de manera importante en el país, entonces no hubo un disparo en tasas de interés ni tipo de cambio que hubiera afectado a las empresas y que por lo tanto hubiera habido más morosidad. Y luego el apoyo a las personas físicas fue brutal. El mayor apoyo que hubo en la economía fue el de la banca. Nosotros condonamos los intereses durante los 4 meses que apoyamos a nuestros clientes. La banca terminó apoyando más de 10 millones de clientes. Imagínense 10 millones de clientes, fueron alrededor de 6,000 millones de pesos. El resultado de la banca en el 21, el resultado de BBVA en el 21 se explica enormemente por la comparativa de saneamientos, pero hay que decir que la cartera vencida en el 21 nunca habíamos tenido esos niveles de calidad crediticia en términos positivos, es decir, mejor que en cualquier punto de la historia del banco y creciendo el crédito. Bueno, yo creo que una de las cosas que sí puede descarrilar claramente este país son los temas de seguridad física y también de Estado de Derecho, que están bastante ligados, ¿no? Y eso sí un inversionista lo pondera, sí pondera un empresario internacional invertir en ciertas zonas donde hay altos niveles de delincuencia. Yo creo que México hacia adelante tiene una expectativa muy importante de crecimiento por todo lo que la demanda contenida de los últimos años, por la falta de inversión de los últimos años que hemos tenido derivada de diferentes cosas, pero que en la medida que todo se vaya despejando, pues esa inversión se ejecutará. Y se ejecutará en la medida que también mandamos señales de certidumbre, de que México es un país que respeta las leyes y que es un buen lugar para invertir. Pero un tema que hoy tenemos que resolver es el tema de la reforma eléctrica. La reforma energética es muy importante en términos de certidumbre. ¿Qué debemos de buscar como país? Que haya suficiente capacidad de inversión para que haya energía disponible para cualquier inversión futura, que los costos de esa energía sean lo suficientemente eficientes comparativamente contra otros países, y luego que sea energía limpia. Siempre me gusta decir que el mejor termómetro es el flujo de nuevo crédito, ¿no? Entonces, de repente es un poquito contradictorio porque tú ves los niveles de inversión totales siguen bajos. O sea, este país tendría que estar en niveles de 25% de inversión pública más privada. Sin embargo, ambas están cayendo y entonces nos va a condicionar el crecimiento futuro. Y por el otro lado ves que el flujo de crédito se está dando razonablemente en buenos niveles. No todo para inversión, y ese es el problema. Hay mucho para consumo y entonces lo que requerimos es más financiamiento para inversión, pero no hay proyectos de infraestructura, no hay proyectos, por ejemplo, falta vivienda en algunas zonas del país, falta infraestructura local, carretera. A ver, nosotros hemos trabajado en este país 90 años, hemos trabajado con todo tipo de administraciones y el trabajo con la administración hoy como proveedores de servicios financieros, yo diría que es bastante similar a la que hemos tenido con otras administraciones. Tenemos también mucho diálogo con nuestros reguladores de lo que estamos viendo, lo que está pasando. Tuvimos un gran diálogo durante la pandemia con la Secretaría de Hacienda
y con el Banco de México. Yo creo que una de las claves, hace rato que decíamos de las cosas positivas, hombre, tuvimos un diálogo muy fluido con los reguladores, muy recurrente, casi periódico, para poder tener termómetros de aquel lado y de este lado, de qué ir haciendo y qué ir ajustando. Luego el diálogo a nivel de toda la IP, pues ha sido público. Hay cosas que han sido muy positivas, hay cosas que han sido muy negativas, y me parece que la mejor métrica del nivel de percepción de certidumbre y si el diálogo fluye o no, son los niveles de inversión. Cuando hay mucha confianza, cuando hay mucha capacidad de ir resolviendo problemas, pues la inversión fluye y entonces la meta de cualquier administración me parece que tendría que ser pues que ese diálogo se traduzca en cosas concretas, en más inversión en el país, ¿no? El gran pendiente en México, si yo dije, oye, además de los temas de seguridad, que ese es un gran pendiente, y podemos hablar de el pendiente salud y el pendiente educación, es el pendiente de inversión. Para que México crezca por encima de las tasas históricas promedio, tenemos que invertir más. Y ese tendría que ser el foco, no solamente diría yo de la administración federal, hay mucha inversión que depende de los estados, o sea, depende de incentivos estatales, depende de certidumbre estatal y depende incluso en algunos casos de municipios, ¿no?